La procesión en el cementerio. Quienquiera que me escuche, espero me crea. Lo que estoy por narrar sucedió apenas hace un par de años. Para ser precisos, un par de días antes de que el virus llegara a México. Lo recuerdo porque fue la última vez que visité el cementerio, ya que las actuales restricciones nos impiden ingresar a dar el último adiós a nuestros seres queridos. Bueno, entremos en materia. Todo inició el día que mi abuela falleció. Era algo que se esperaba, ya que la pobre mujer llevaba un tiempo en el hospital debido a una complicación por diabetes, así que el proceso fue tan normal como podría ser. Ella era la madre de mi papá, el cual se encargó de los trámites fúnebres, mientras las llamadas para avisar a los familiares fueron a cargo de mi madre. Todo el proceso se llevó a cabo en mi casa, pues estaba muy cerca del Panteón 20 de Noviembre, en Tlalpan. Como vengo de una familia numerosa, mi casa se llenó de parientes conocidos, tanto primos que vivían cerca de mi casa, como personas que en la vida había visto, pero según mi madre, eran hijos de mi abuela. Entre ellos había una mujer relativamente joven, con una niña de unos 9 años. Según mi papá, era mi tía Marta, quien venía desde Iguala, Guerrero. Su hija tenía un gran parecido con ella, pero nos miraba a todos con timidez. De algún modo presentía que tenía que ser cortés con ambas, así que me acerqué a la niña primero y me presenté. «Soy Matías, tu primo, mucho gusto», le dije. Quizá mi tono de voz le generó confianza, porque venció su timidez. Me sonrió y me dijo con dulzura: «Yo soy Claudia y ella es mi mami Marta». Ante sus palabras, mi tía me sonrió como agradecida y me quedé platicando un rato con ellas. Por mi tía supe que era madre soltera, pues el padre de Claudia desapareció justo cuando se enteró que estaba embarazada, así que tuvo que cuidar sola a su pequeña. Por tal motivo perdió algo de comunicación con la familia. Y no fue hasta que mi mamá le comunicó de lo sucedido con la abuela que supo de alguien de su familia. En parte porque la gran mayoría la juzgaron de mala manera por tener una hija fuera del matrimonio, excepto mi papá y mi tío, el que vivía cerca. Durante el velorio, toda la familia reunida se dio mutuamente el pésame. Pasamos al féretro a despedirnos de ella y se ofició una misa de cuerpo presente. Incluso tuve el privilegio de hacer guardia un tiempo junto a Sergio, mi primo vecino. Comprobé la veracidad del relato de mi tía Marta en el momento en que ella también se paró en el extremo izquierdo del ataúd después de mí, y una de esas tías que no conocía la miró con desprecio junto a otros 3. Incluso 1 o 2 por ahí escuché que decían que era una ofensa su mera presencia. A excepción de mí, mis padres y mis tíos a los que ya había referido, nadie le dirigió la palabra. El sepelio estaba programado al día siguiente a las 8 de la mañana, por lo que a eso de las 7 salimos de casa sin desayunar para ir a pie hacia el panteón, que estaba a 2 cuadras de mi casa. Esa era una mañana muy fría. A pesar de ya ser febrero, recuerdo que estaba nublado y que al salir sentía un aire helado que llegaba a los huesos, aun si estábamos bien abrigados. Llegamos en 15 minutos debido a que andábamos con lentitud y no entrábamos hasta estar seguros de que la gran mayoría estaba en las puertas del cementerio. En retrospectiva, muchas han sido las ocasiones que mis amigos de la universidad me preguntaban si no me daba miedo vivir cerca de un cementerio, a lo que jovialmente decía que no, ya que a pesar de lo que muchos creen, nunca había visto algo extraño. Incluso pensaba en el cementerio como un lugar de paz. Sin embargo, la atmósfera del lugar se me hacía algo pesada. Cuando llegamos a la fosa donde depositarían los restos de mi abuela, los trabajadores ya la tenían lista y procedieron a bajar el ataúd. Como supongo que sucede en todos los sepelios, se escuchaban sollozos y gente lamentándose. Fuera de eso, no se percibía sonido alguno, ni siquiera un canto de aves, lo cual se lo atribuía al frío. De pronto, el silencio se rompió cuando mi tía Marta gritó que Claudia se había perdido.
Mis tíos voltearon y las miradas lo decían todo. La tía que la vio con desprecio en mi casa habló en nombre de todos. Una tía que la miró con desprecio en mi casa dijo que eso hablaba de su calidad de madre, que no se podía esperar menos. Varios afirmaron con la cabeza. Personalmente, nunca fui de los que les gusta juzgar a la gente. Creo que eso fue lo que la pequeña Claudia vio en mi saludo inicial, y por la forma en que todos mis tíos hablaban de mi tía Marta, me llené de indignación. Iba a reclamar a los presentes por su conducta. No obstante, mi papá me sujetó del brazo y se adelantó. En voz alta me pidió a mí y a mi primo Sergio que ayudáramos a buscar a la niña, mientras los demás seguían con el cortejo fúnebre de la abuela. Así, mi padre logró que al menos alguien pudiera ayudar a mi tía sin que los demás familiares tuvieran que molestarse en decir una palabra más. Los tres comenzamos la búsqueda en las tumbas cercanas con el temor de que Claudia hubiera caído en una fosa vacía. Mi tía estaba optimista, no creyó que pudiera estar muy lejos, pues no había pasado mucho tiempo de que la perdió de vista. Sin embargo, la cantidad de tumbas y pequeños mausoleos dificultaban la búsqueda. Como todavía no hallamos rastro alguno de Claudia, nos separamos para abarcar mayor terreno. Tomamos 3 direcciones. Mi abuela se encontraba pegada al corredor principal que iniciaba desde la entrada del cementerio. En medio de ese corredor hay una pequeña capilla, y ahí se dividía en 3 senderos diferentes. Yo seguí derecho. Sergio tomó un camino que iba hacia la izquierda y mi tía Marta fue a la derecha. El cementerio estaba construido en una superficie irregular. Había pequeñas lomas que hacían que unas tumbas sobresalieran sobre otras, lo cual ocultaba a la vista algunas lápidas en las que podría esconderse mi primita. Para mi fortuna, después de un rato encontré a Claudia. Estaba sentada en una tumba que estaba cerca de una pileta. Tenía su cara pegada a las rodillas y lloraba. Le toqué el hombro y la llamé por su nombre. Al levantar su cara, me abrazó y sentí que temblaba. Al principio, supuse que fue debido al temor de haberse perdido, por lo que la tranquilicé, diciéndole que ya la habíamos encontrado. De inmediato, nos encaminamos hacia la tumba de mi abuela, y mientras lo hacíamos, me dijo cómo se había perdido. En el momento en que el cortejo fúnebre se detuvo, ella se distrajo al ver algo que no me supo decir, así que se soltó de su madre. Cuando volteó, la perdió de vista, así que primero quiso preguntarle a la gente que estaba en la cercanía, pero como nadie le quiso responder, se asustó, volteó hacia la capilla y vio como una fila de personas vestidas de negro seguían caminando por la vereda. Como todos teníamos ese mismo color de vestimenta y nadie le hablaba, Claudia decidió seguir a esa fila. Cuando alcanzó a la otra procesión, se preocupó porque, por más que intentaba, no podía distinguir el rostro de alguna persona, y su angustia aumentó porque no encontraba a su madre, así que quiso pedir ayuda a alguna de esas personas. Sin embargo, nadie le respondía. Luego me dijo que lo último que recuerda es que estaba sentada en la tumba en que la encontré. Extrañado, le puse mi mano sobre su cabeza y le pregunté, por simple curiosidad, si sabía por dónde se fueron las personas a las que siguió. Ella señaló hacia donde terminaba el camino, más allá de la pileta, el cual daba a la parte más antigua del cementerio. Esto lo supe gracias a lo que mi papá me contaba del lugar, pues él ha vivido en Tlalpan toda su vida. Ahí divisé a lo lejos que, en efecto, había una fila de personas vestidas de negro, tal como ella lo había dicho. Eran alrededor de 15 a 20 personas, todas formadas en una sola fila, aunque lo que llamó mi atención eran sus ropas. No eran trajes como los que ahora usamos, sino capuchas como si fueran monjes o algo así. Gracias a ellas no podía distinguirles sus rostros. Luego pensé que tal vez por ello no pude identificar a nadie Claudia. Después me invadió la curiosidad, pues recordaba que apenas iban a abrir las rejas del panteón cuando llegamos, además de que no había más personas que nosotros. ¿En qué momento entró ese grupo de gente?
Le pedí a Claudia que me esperara ahí, pues estaba seguro que ni Sergio ni mi tía Marta estarían muy lejos. Di no más de 3 pasos. De repente sentí que una mano me jalaba por detrás y me volteó nuevamente a la dirección opuesta. Era uno de los trabajadores del panteón, quien me miró seriamente. Tenía la cara algo arrugada, sus cabellos ya eran en su mayoría blancos, sus ojos eran de un verde intenso. De su boca asomaban algunos dientes muy amarillos que le daban mal aspecto, y su ropa estaba llena de tierra. En su otra mano tenía una pala que parecía haberla usado recientemente. Pronto, llévate a la niña y váyanse de aquí. No miren atrás. Yo le pregunté por qué. Sin embargo, volvió a gritarme que me fuera y que no volviera. Ante la insistencia del hombre, tomé a Claudia de la mano y me retiré de ahí. Caminamos por el sendero en el que venía. A lo lejos, divisé la capilla que me señalaba que ya estábamos cerca del sepulcro de mi abuela. Volteé hacia los lados y no había señales ni de Sergio ni de mi tía, por lo que supuse que ya habían regresado. De pronto, me pareció que alguien me llamaba. Era como una voz de mujer. Estuve tentado a girar la cabeza, pero mi prima apretó con mayor fuerza mi mano, como si quisiera pedirme que no volteara. Su cuerpecito empezó a temblar como cuando la encontré. Al voltear a verla, sus ojos se abrieron e hicieron una mueca de terror. «Es ella», me susurró. «Ya me acordé». Una señora me tomó del hombro y me jaló. Claudia comenzó a gritarme que nos fuéramos y a llorar. De alguna manera le creí, pues por muy fantasioso que pueda ser un niño, jamás podría actuar un temor como el que manifestaba Claudia. Cargué a mi primita y me eché a correr. La mujer comenzó a gritar que vendrían por mí y por Claudia. Al oír eso, Claudia comenzó a llorar con más fuerza. En ese momento, vi a Sergio que movía su mano desde el punto en donde se dividía el camino. Con las fuerzas que me quedaban corrí hacia él. En el instante en que llegué a su encuentro, me preguntó cuál era la prisa, y en broma me dijo que parecía que había visto un fantasma. Le mostré a Claudia, quien temblaba y lloraba de miedo. En ese momento llegó mi tía Marta, la abrazó y después a mí. Me dio las gracias y me preguntó qué había pasado, por qué estaba así la niña. Brevemente le platiqué y nos incorporamos con mi familia. Al llegar, estaban echando los últimos montones de tierra a la tumba de mi abuela, y el sacerdote daba la bendición al sepulcro y a los presentes, la cual alcanzamos, cosa que agradezco ahora. Ya en casa, mi madre había calentado mole con pollo para desayunar. Mientras iba por un segundo plato, Claudia se acercó a mí y me agradeció por haberla devuelto con su madre, de la que no se separó en ningún momento en el regreso. Después repitió su agradecimiento a Sergio y a mi padre también, quien fue el que nos pidió que la buscáramos. Cuando todos terminaron de desayunar, se dirigieron a sus casas o a un hotel según fuera el caso. Mi tía fue acogida por los papás de Sergio, ya que nosotros no teníamos espacio en nuestra modesta casa, además de que teníamos que organizar todo para los novenarios de mi abuela. Nos despedimos de todos y nos fuimos a dormir. Esa noche comencé a soñar con el sepelio de mi abuela. La escena de la desaparición de Claudia se repetía, con la excepción de que una mujer con la piel pálida y los cabellos negros y lacios suplía a mi tía. Gritaba que buscaba a mi prima, y después me gritó que ya sabía dónde estaba. «Voy por mi niña, Matías», gritó la extraña. De pronto su rostro se deformó. Cada vez que gritaba, su boca se hacía más grande, hasta que un gemido de dolor sustituyó sus palabras. Desperté bañado en sudor. Miré el reloj de mi teléfono. Eran las 6 de la mañana. A pesar de haber dormido tanto, sentí que no había descansado en lo absoluto. Decidí caminar por la casa. Fui hasta donde estaba la cruz que se deja cuando se llevan a los difuntos, y allí estaba el retrato de mi abuela joven. Apenas empezaba a clarear el exterior, lo cual
contrastaba con la luz de las velas. Recuerdo que ella nos pedía que la recordáramos con una imagen que representara su mayor vitalidad. Por ello, el retrato elegido era ese, uno en que aparecía cerca de un borrego que mi abuelo le había traído, el cual estaban por sacrificar en el momento en que le tomaron la foto. Estaba muy agitado aún por mi sueño, así que comencé a hablar con ese retrato, pidiéndole que me disculpara, pues no estuve para despedirme apropiadamente de ella. Seguro pasó mucho tiempo desde que me desperté, pues el sol se asomaba en la ventana. Justo en ese momento apareció mi mamá detrás de mí. Me preguntó si todo estaba bien. Yo le respondí que sí, solo quería hablar un rato con mi abuela, pues no estuve para despedirla en el sepelio. Mi madre siempre fue una mujer comprensiva, por lo que sentía la suficiente confianza para detallar todo lo que sucedió en el cementerio. Estaba por articular la primera palabra cuando sonó el teléfono. Era mi tía, la mamá de Sergio. Le pidió a mi madre que fuera a su casa, ya que Claudia empezó a sentirse mal. Me ofrecí a acompañarla. Al principio se negó, pero fue tanta mi insistencia que terminó aceptando. Cuando llegamos a la casa de mis tíos, Claudia estaba acostada en un sillón con el rostro enrojecido y los ojos cerrados, pues había perdido el conocimiento, mientras mi tía Marta estaba llorando sentada a su lado. Por mi tía supimos que en cuanto despertaron, la niña se empezó a sentir mareada, dio algunos pasos y se desvaneció. Afortunadamente, mi tía Marta la alcanzó a atrapar antes de que su cabeza tocara el suelo. Fue entonces cuando le pregunté a ambas si habían visto algo extraño. Las dos me miraron y me preguntaron de qué estaba hablando. De pronto, Claudia abrió los ojos, me vio y me dijo que ella la perseguía. No tenía duda de a quién, o mejor dicho, a qué se refería, por lo que me imploró que la ayudara. Mis tías y mi madre se quedaron viendo, pues no tenían idea de lo que hablábamos. Fue entonces que la pequeña perdió el conocimiento otra vez. Mi tía Marta sintió que el corazón se le salía, así que entre sollozos le pidió a mi mamá y a mi otra tía que la acompañaran con Claudia al hospital más cercano. Así lo hicieron, mientras que a mí me pidieron que avisara a los demás en dónde estábamos. Estaba dispuesto a seguir las instrucciones de mi madre, sino antes buscar ayuda en el lugar adecuado. Así que me dirigí al cementerio y pregunté en las oficinas administrativas que estaban en la entrada por el enterrador que me había ayudado. Se lo describí al personal que laboraba en el interior. Una de las secretarias me dijo que seguramente era don Manuel, ya que era el enterrador más viejo del panteón. Me dijeron que lo podía encontrar cerca de la capilla, la cual se encontraba en medio del sendero principal. En efecto, estaba recargado en la pared izquierda. Traía un cigarro en la mano y en la otra su pala. Volteó hacia mí y le vi un semblante de preocupación. «Ya llevaron a la niña al hospital, ¿cierto?», me dijo. «No le van a encontrar nada, y si no me equivoco, tú la miras en los sueños». Le pregunté si sabía lo que nos pasó. El anciano movió la cabeza afirmándolo. Le pregunté si lo que nos amenaza es un fantasma. La respuesta fue un no. De acuerdo a don Manuel, lo que vimos era un ente compuesto de varias almas, las cuales fueron a dar ahí porque no pudieron conseguir el descanso eterno, o porque han sido atrapadas por la dueña de la voz que nos persiguió entre las tumbas. Según las palabras de don Manuel, este espíritu principalmente se alimenta de esas almas y puede fortalecerse aún más cuando las personas tienen mala vibra. Esas son sus favoritas. La procesión se lleva a las personas que la ven y las incorpora a ella. Nunca está de más huir de esta procesión y no mirar atrás, pues de hacerlo, el infortunado es jalado a la procesión por la entidad que la dirige. No obstante, a veces sucede que busca su objetivo fuera de las paredes de este panteón. Cuando esto sucede, el afectado se empieza a enfermar,
Cuando van al médico no encuentran nada en el diagnóstico y en cuestión de días muere. En mi caso, me persigue porque en primer lugar me llevé a Claudia, cosa que disgustó a este espíritu. En segundo lugar, fue por mi curiosidad, pues en el momento en que don Manuel me vio, estaba a punto de divisar con claridad a la mujer que guiaba a los demás espíritus. Para mi fortuna, al no ver el rostro de ésta, mi vida no corre peligro. Desafortunadamente, no era el mismo caso de Claudia. Pregunté a don Manuel si había esperanza con mi prima. Don Manuel contestó que si habíamos sido bendecidos después de eso, habría algo que hacer. Yo le contesté que sí, que al finalizar la ceremonia nos tocó algo de agua bendita. Él me pidió que lo llevara hacia la tumba de mi pariente. Le señalé hacia el montón de tumbas que estaban a nuestra izquierda. De inmediato tiró su cigarro, corrió hacia donde apuntaba mi dedo a una velocidad que no correspondía con su edad, pues apenas lo pude alcanzar. En cuanto vio dónde estaba la tierra recién removida, de un palazo sacó un poco, agarró la mitad y me la embarró en mi ropa. Don Manuel me dijo que fuera a buscar a Claudia y que hiciera lo mismo que hizo conmigo con la tierra restante. Me la dio envuelta en un pañuelo suyo. Yo empecé a correr hacia la casa de mi tía para esperar a que mi mamá y ella regresaran con Claudia. Esperé alrededor de 1 hora, la cual se me hizo eterna. Según sabía, el resto de la familia aún estaba dormida en el piso superior, por lo que la casa estaba en total silencio. Aún recuerdo cómo apretaba con mi mano el pañuelo, esperando a que llegaran con Claudia. Finalmente se abrió la puerta. Era mi tía Marta muy triste, con mi mamá y mi otra tía cargando a Claudia. Ellas me dijeron, tal y como había dicho el enterrador, que los médicos no supieron cuál era la afección de la niña. Por su parte, mi madre, entre sorprendida y furiosa, me gritó por el estado de mi ropa. Yo le dije que tenía que echarle lo que tenía en el pañuelo a Claudia. Todos me miraron como si yo estuviera loco. Incluso mi mamá y mi tía me querían quitar lo que tenía en mi mano, cuando bajó Sergio corriendo sudando frío. Al parecer tuvo una pesadilla. Sin embargo, al vernos a todos discutiendo, se detuvo en seco. Preguntó qué sucedía aún alterado. A lo que mi madre le dijo que yo había enloquecido, porque quería echarle tierra de panteón a Claudia. De pronto, Sergio les dijo que me dejaran hacerlo. Después pidió que lo dejaran describir un sueño que tuvo. Según él, una mujer vestida de negro con una boca muy grande pedía que le entregara a Claudia. No obstante, se le apareció la abuela, quien sostuvo a la aparición y le pidió que fuera con su mamá y sus tías para salvar a su prima. De inmediato despertó y de un brinco dejó la cama. Fue entonces que mi tía y mi mamá me soltaron y miraron a mi tía Marta. Sus lágrimas salieron aún más y pidió que me dejaran intentarlo. Yo le embarré en la ropa la tierra, tal como lo hizo don Manuel conmigo. Al principio no hubo reacción alguna, pero después la niña abrió sus ojos y empezó a hablar con lentitud. La fiebre le bajó casi de inmediato. Después de unos minutos ya se veía mucho mejor. Mis tías y mi mamá seguían impresionadas de la rápida mejoría, aunque sentían cierta incomodidad por la tierra de panteón en nuestra ropa. Como Sergio también había visto la presencia que nos acosaba a Claudia y a mí en su sueño, quise llevarlo con don Manuel. También aprovechamos para agradecerle y saber si necesitábamos hacer algo más. Don Manuel nos dijo que ya estábamos a salvo. No obstante, estaba seguro que las malas vibras de la familia perduraban. Después dijo una frase que siempre recordaré. Muchas veces hay que tener cuidado más de los vivos que de los muertos, pues los vivos nos pueden hacer más daño. Por tal motivo, nos dijo que sería mejor para Claudia y su madre dejar la ciudad a la brevedad. Le agradecimos nuevamente y salimos del cementerio. Al entrar a la casa de Sergio, le explicamos todo a mis tías y mi madre. Mi tía Marta decidió volver a Iguala ese mismo día.
no sin antes volver al cementerio para también agradecer a don Manuel y visitar por última vez a la abuela. El tiempo ha pasado ya. Tristemente, perdimos contacto con mi tía Marta y Claudia. A veces pienso en ellas y en la forma tan injusta que fue tratada por los otros familiares. Una vez por semana visitaba a don Manuel, pues me hice muy amigo suyo. También pude visitar la tumba de mi abuela para pedirle que nos siguiera cuidando. No obstante, la cuarentena interrumpió estas visitas. Ya ha pasado más de un año y no he podido ver a don Manuel. Ignoro si vive aún. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Efrén Herrera.